introducción. Bienvenidos, buenas noches a todas y todos a esta nueva oportunidad que para psicoanalistas dialogando con las letras. Vamos a pasar al... ¿quién coordina? ¿Abel? Bueno, Abel, te muchas gracias, Norberto. Buenas noches a todas y todos. El colectivo Psicoanalistas Dialogando con las Letras se viene presentando con una reunión mensual desde agosto de 2020. Pertenece a la Comisión de Cultura de la institución, coordinada por Norberto Lloves, secretario científico, y Verónica Ginocchio. El ciclo está coordinado por Alicia Levín y Verónica Ginocchio e integrado además por María Casariego, Mabel Fuentes, Edurne Recalde, Beatriz Rodríguez, Daniel Slucky, Daniel Weisbrot, Carlos Weisse y yo, Abel Zanot. La actividad de hoy se titula La voz humana, un encuentro entre Cocteau, Poulenc y Almodóvar. Esta actividad difiere de las anteriores. Hoy dialogaremos con un texto que se ha desplegado en múltiples recursos narrativos, pues puede ser leído como un aporte literario tradicional, pero es también una obra de teatro, una tragedia lírica y, como veremos en instantes, un cortometraje. Un texto cinematográfico actual dirigido en 2020 por Almodóvar en su primera producción en inglés. Además, los interlocutores de este ciclo son diferentes a los habituales, en tanto nos acompañan una colega, Caro, que es también cantante lírica, y Elisa Calvo, soprano. En 1930 se estrenó esta obra teatral de Jean Cocteau, quien pensó y plasmó un monólogo electrizante, único e inclasificable para la época, para que fuera actuado por su íntima amiga Edith Piaf. Pero la cantante se rehusó, argumentando que no deseaba descentrarse del mundo de la música. El enorme desafío de interpretar un monólogo de 30 minutos se desplegó en inolvidables versiones teatrales con actrices casi míticas: Anna Magnani, Ingrid Bergman, Simone Signoret y también por algunos actores. En escena nos vamos a encontrar a una mujer que dialoga a través del teléfono con su amante, quien la abandonó, pues él se casará con su pareja oficial al día siguiente. Se considera que es una de las primeras obras ficcionales en las que un aparato hogareño, en este caso el teléfono fijo, que comenzaba a cubrir vastos sectores de París y el resto de la sociedad francesa, es un protagonista más. Un recurso tecnológico que media entre una mujer desesperada y del otro lado de la línea alguien que escucha. Un intermediario entre una voz que habla y un oído que escucha sin responder. La trama nos habla del amor absoluto. Un acto de desesperación y entrega de una mujer que dice: seré fuerte, amor mío, seré fuerte. Para agregar enseguida: no me dejes, no me dejes, no me dejes. Un clamor desesperado que trasciende al género. Algunas versiones teatrales, como señalé, fueron interpretadas por actores en un intento de desplegar un drama que está más allá de los semblantes del género. Cuando Cocteau tituló La voz humana esta obra maestra, tal vez nos quiso decir que la desesperación, la entrega, el desvalimiento y el sufrimiento son inherentes a la condición humana. Para reforzar esta neutralidad, la protagonista no tiene nombre, sino que es ella y el amante es el querido. La versión que se exhibirá enseguida es el primer trabajo que realiza Almodóvar en lengua inglesa. Dura aproximadamente unos 30 minutos. La inconfundible estética del realizador manchego envuelve y actualiza a la protagonista en una versión excepcionalmente interpretada por la actriz británica Tilda Winston. Es la primera filmación de Almodóvar después del primer encierro del año pasado y la primera filmada en inglés, y su sello inconfundible se percibe en detalles sutiles. El color rojo,
el vestuario, mínimos exteriores, la ambientación, la referencia a otras películas y a otros libros, en una trama en la que asistimos al desvalimiento psíquico y al colapso subjetivo. En la versión original la protagonista se suicida, que nos producen las penas de amor, una de las penas más sufrientes que podemos atravesar los seres humanos. Como dice la escritora italiana contemporánea Susana Tamaro en la novela Escucha mi voz, amar y ser amado es la aspiración más profunda de todo ser que viene a este mundo. Bueno, los invitamos a ver el cortometraje. Gracias. Abel. Bueno, el arte se impone a la tecnología, ¿no? Esperemos. Ahora vamos a escuchar a Carolina Béjar, psicoanalista, licenciada en Psicología de la UBA, cantante lírica y escritora. Y después vamos a ver un tráiler muy corto de la versión de La Voz Humana que se brindó en el Teatro Empire en 2019 y 2020. Bueno, te escuchamos, Carolina, por favor. Gracias. La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Bueno, pensé mucho en cómo empezar esto y la única manera que encontré es cantando. Bueno, es difícil empezar después de ver semejante obra intensa, una obra, bueno, maestra, una obra muy buena. Pienso que esta canción es una canción de Abel Pintos, se llama La llave. Podría ser como el prólogo a todo esto, ¿no? O sea, los años felices de esta pareja, de esos 4 años felices que tuvieron, o por lo menos algo de eso de felicidad hubo, ¿no? Por otro lado, bueno, agradezco muchísimo tanto a Alicia Levín como a Verónica poder participar en esta actividad. Para mí es muy, muy lindo, es también emocionante. Yo, bueno, no sé, digamos, qué fue primero, digamos, si el interés por el psicoanálisis o el canto. Creo que el canto siempre estuvo la música en mi vida, así que desde mucho antes de pensar en ser psicóloga, psicoanalista. Pero bueno, el trabajo que empecé a escribir se llama La música de las palabras. Y dice así: en la oscuridad de la noche una luz es el faro del mundo, en la oscuridad de la noche una voz susurra una nana, una canción de cuna. Hay muchos aspectos que quisiera desarrollar en el tema de la voz, pero me voy a centrar en algunos más específicos de articulación entre la música y el psicoanálisis y las letras a propósito de la voz humana. En primer lugar, y desde el psicoanálisis, pienso que, bueno, en tanto el canto como, digamos, algo artístico, se puede hablar de sublimación, de una pulsión de meta inhibida en de una pulsión de meta inhibida, y también de la participación de la pulsión de vida en el canto, pensándolo como una caricia, como algo que arrulla, como algo que realmente libidiniza un vínculo. Y por otra parte,
también del lado de la voz, porque la voz es algo de lo cual como estímulo sonoro no podemos escaparnos muy fácilmente, es decir, no tenemos párpados en las orejas. ¿Sí? Ahora en el Zoom yo puedo silenciarme, por ejemplo, ¿no? Pero la tecnología ha permitido cosas bueno, que el face to face, el cara a cara no permiten. Y pienso, bueno, algo de la pulsión de muerte aparece cuando hay un exceso, algo no tramitado, algo que aparece como un grito, un monto de excitación que no está tramitado y que también es parte de la voz. La voz que tenemos, la voz que es íntima y a la vez es para otros. La voz que busca un interlocutor, la voz que busca un otro para ser escuchada. En el caso de la música, el canto, que es lo que a mí me atañe, pienso que en el canto, además de ser música con notas y con todas estas cuestiones musicales, hay una palabra, hay palabra. Está engarzada la palabra. Y eso lo hace infinitamente potente, infinitamente maravilloso. Es decir, no solo está la frase musical que puede decir y hacer sentir cosas muy bellas, sino que hay una palabra de por medio que construye y hace que el otro entienda algo de todo esto que nosotros queremos hacer cuando cantamos, ¿no? O sea, no solo le llega el estímulo sonoro de la voz, de lo bello de la voz, incluso en la ópera, ¿no? Que es como mi métier y el de Elisa también, donde la belleza de la voz incluso aparece tan exacerbada al punto que parece un instrumento más. Pero igual, la letra está, hay algo de la palabra y de lo simbólico que está muy fuertemente recorriendo todo esto, la música misma. Así que pienso en esta pulsión de vida, en este eros del poder de la música como un bálsamo. Hay muchas frases de los refranes, la música calma las fieras, quien canta sus males espanta, canto, ay, 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 canto y no lloro, etc. En mi caso, bueno, canto en muchos momentos, canto de todo, no canto solo ópera, bueno, canto de todo. Y como les decía, no recuerdo cuándo empezó, o sea, sé que para mí siempre estuvo la música. Digo, desde la panza escuchamos antes de ver, nadamos y escuchamos los latidos del corazón de la mamá, escuchamos las voces de los padres, de los hermanos, hermanas, abuelos, escuchamos nuestro nombre, nuestro propio nombre antes, mucho, pero mucho antes de poder decirlo por nuestros propios medios. Y entre estos sonidos, pienso en los bebés, en los primeros sonidos, en los sonidos reflejos, en los sonidos que incluso compartimos con los animales, los sonidos más guturales, los sonidos que actúan más como reflejos que como comunicación con el otro, ¿no? Es un tema no quiero, digamos, meterme tanto por ahí por el lado de la comunicación, pero bueno, la voz humana tiene ese condimento imprescindible, es lazo, es puente, es comunicación. Busca un interlocutor que lo escuche. Bueno, y ahí el bebé en algún momento hace este gesto maravilloso que es poder articular las primeras palabras, ¿no? Que es un momento maravilloso, es realmente así en la vida de todo ser humano. No tampoco voy a, digamos, profundizar en problemas, en cuadros, digamos, donde esto se ve muy afectado. Y pienso en nuestra profesión, ¿no? Que supone escuchar a otros, supone escuchar sus palabras, lo que se desliza entre esas palabras. También en prestar nuestra propia voz para apaciguar la angustia, o vía transferencia,
e interpretación para generar un efecto nuevo que brinde luz en el momento de pesquisar las palabras del paciente, darles lugar, alojar a ese otro que está hablando para que pueda tomar vuelo en las resonancias de esa voz. Y en este lugar vuelvo nuevamente a la música, como un arte efímero, algo que transcurre en el tiempo. En el canto hay un cuerpo que vibra. Somos nosotros mismos los que vibramos. Y en ese borde entre lo corporal, la palabra, el sentimiento, pienso también otro elemento que como analistas nos implica, que es el silencio. La música del silencio, pienso en los analistas que tenemos que silenciar nuestras propias pasiones al momento de escuchar a otro. Es un silencio necesario y está dentro del cuadro. En la música también el silencio está dentro del cuadro. La música contiene silencios. No es que la música se opone al silencio como algo totalmente radical. O sea, sí, podría decirse que, bueno, hay un silencio más profundo, pero el silencio está dentro de la música, el silencio se escribe como música también. Y es en este claro oscuro, en este lleno vacío, donde suceden las cosas, ¿no? Por otra parte... Bueno. Abel, ¿escuchás? Sí, vamos ahí de... bueno. El reloj, el tiempo avanza, el reloj avanza. Disculpa. Bueno, no, voy cerrando entonces. ¿Sí? El coordinador. Sí. Adelante. No, bueno, vuelvo o voy a un lugar que no había ido, que es el de la escritura. Yo, digamos, también escribo hace mucho tiempo, especialmente poesía, ¿no? Y en este caso me parece que es interesante hablar de la poesía, por lo menos para mí, como un jugar con los sonidos de las palabras. ¿Sí? O sea, jugar, en inglés se dice play, y cuando decimos play the piano, estamos diciendo tocar el piano. Cuando decimos play es una obra de teatro. Hay algo del juego y del arte que se combinan, y a mí me parece que esto es muy, muy interesante, y que tiene que ver con lo artístico. Y ahí también vuelvo a la práctica psicoanalítica, porque a mí lo que más me llama y lo que siempre me convoca es el análisis de niños, donde el juego es fundamental, y en donde lo que se trata muchas veces es de dar rienda a ese juego para que puedan desenvolver los nudos en los que están atrapados entre palabras que no pueden comprender, no terminan de comprender los niños. Bueno, para terminar, ya ahora sí, Abel. Bueno, muchas gracias. Nada, pienso que, bueno, agradezco nuevamente, pienso en el amor y en la voz en el amor, el enamorarse de la propia voz del cantante, el enamorarse de otro y el enamorarse de una voz que aloja, que sostiene. Y cuando esa voz ya no sostiene, y en el enamoramiento me parece que puede haber situaciones como los del corto, los de la película, donde todas las catexias libidinales están puestas en el objeto y algo ahí se desmorona. Por suerte esta mujer pudo hacer otra cosa, pudo empezar a llorar o hacer un duelo propiamente de esa relación, más allá de que hizo un acto terrible, ¿no? Pero bueno, pudo salir de ahí. Así que agradezco muchísimo y bueno, espero que haya sido claro. Muchas gracias a vos, Carolina. Les quería comentar que después de pasar el tráiler, se pueden hacer los comentarios, aclaraciones, preguntas por el chat, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver un tráiler de Isa Calvo, que nos acompaña, que representó la voz humana en Cava en 2019 y 2020 en un teatro por la zona del Congreso. Por favor, Alejandro, el tráiler. C'était un vrai supplice de t'attendre à travers tout ce monde.
C'est une chance. Avant-hier soir, j'ai dormi, je m'étais couché avec le téléphone. Non, dans mon lit. Oui, je sais, je suis ridicule, mais j'avais le téléphone dans mon lit. Et malgré tout, on est relié par le téléphone. Mon amour, mon cher amour. Mon Dieu, c'est qui redemande. Mon Dieu, c'est qui redemande. Mon Dieu, c'est qui redemande. Dieu, c'est qui redemande. Mon Dieu, fais. Bueno, Elisa, ¿querías hacernos algún comentario? Por favor. Bueno, primero, muchísimas gracias por esta invitación, más que nada. Segundo, que quedé muy conmovida con el corto de Almodóvar y me alegra mucho que él haya podido solucionar las cosas mejores que mi él, que se termina matando. Para mí, ver nuevamente la voz humana me vuelve a conmover, me vuelve a emocionar. Será porque todos tenemos algo de la voz humana, de lo que ocurre en ese drama, ¿verdad? Alguna vez a alguien nos abandonó, alguna vez nos dejaron, alguna vez nos maltrataron, alguna vez hemos sido sumisos, hemos permitido cualquier cosa, o por lo menos voy a hablar por mí. Por eso me conmueve tanto, me conmueve muchísimo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Elisa. Aclaro por las dudas que Elisa es la protagonista de la versión que hemos visto el tráiler hace un instante, ¿no? Tenemos también a una compañera de la institución. ¿Estás por ahí? Gaby Fernández Viso. Ahí está Gaby, me parece. ¿O no? Hola, Gaby. Es que Gaby no puede... A ver, Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Bueno, me impactó todo. Es una obra que yo hice hace muchos años, cuando era muy chiquita, tenía 19, 20 años, como obra de teatro. A mí o sea, esa voz que está saliendo por el teléfono es como lo único que le queda de vida a través de eso, ¿no? Y es un poco
no sé, esas voces que son las que salvan a veces en ciertos momentos, ¿no? Que en este momento viene a través del teléfono. Me parece muy linda la versión de Lisa, es muy impactante, ver la ópera es muy interesante, y la obra, digamos, que hizo Almodóvar, esa recreación, es muy piola también. La voz humana, o sea, yo la veo en esta obra tan, digamos, relacionada a ese contacto único que tiene, ¿no es cierto?, con que la puede llegar a salvar, y que en tantas, repito, ¿no?, en distintos momentos, esa voz puede llegar a ser tan importante como lo único que espera en ese drama, ¿no? Bueno, Ahí hubo una pregunta sobre, hay creo, un un comentario comentario. de Sí, Nancy Ceballos. Sí, sí. sí, Perdón, es cierto orden. Había un comentario, un elogio de Nancy Ceballos, ¿no?, como conmovedor. Hay una pregunta de María Casariego, ¿no?, donde dice: me gustaría pensar la voz del analista, qué pasa con sus tonos, qué ocurre con sus silencios, en parte supongo que a partir de lo que comentó Carlos. Después hay otra pregunta donde querría preguntarle a Elisa. Después está Edurne, que dice: gracias por esta presentación, me gustaría hacer un comentario. La voz, el objeto voz que se trama con la pulsión invocante en un aspecto, el habla es otra cosa. Cuando hablamos del canto, en todo caso podemos recortar eso que de sonoridad se ritma entre los silencios. Como psicoanalistas tendríamos que pensarlo por separado. Otra cosa es el texto del relato. Gracias. Bueno. A ver, perdón, no sé si Elisa quiere comentar algo en relación, porque me parece que a Abel se le congeló sí, internet, Adelante. ¿no? En relación a... Sí. Adelante, adelante. Sí, alguien preguntaba cómo, creo, si mal no recuerdo. ¿Querías comentar, Elisa? Alguien preguntaba sobre cómo me había relacionado yo con el rol, con la voz humana. Creo que fue eso. Bueno, en realidad yo me relaciono con el rol desde todo punto de vista. Desde lo emocional, desde el entendimiento, desde lo vivencial, ¿no? Es de la única manera que yo entiendo que uno puede involucrarse con un rol, con un personaje. Y porque aparte muchas de las cosas que vive esta mujer que no tiene nombre, porque a todos nos puede pasar este drama, muchas de las cosas yo las viví, entonces las comprendo, las entiendo, y creo que ella a lo largo de esa hora, de la última hora que tiene con su amante, lo único que quiere es mantener a través de la voz, de su voz, del único medio que tiene con él, es alargar ese final que sabe que tiene con él, y que sabe que ella decide para ella también. Termina de hablar con él y en la ópera termina con su vida. O sea, para ella la voz de él es su vida. Y yo lo viví así y lo entiendo así, y creo que traté de mostrarlo de esa manera en el teatro. Bien. Tenemos, no sé si Abel estás, pero si no quería leer un comentario de María Casariego,
como para pensarlo entre todos, ¿no? Donde ella dice, me gustaría pensar la voz del analista, qué pasa con sus tonos y qué ocurre con sus silencios, ¿no? Que es un aspecto de reflexión interesante también, ¿no? Para nosotros como psicoanalistas, ¿no? Viendo que además en los tonos, tanto de lo que cantó Elisa, ¿no? Como lo que vimos en la película, hay, digamos, toda una musicalidad que nosotros quizás lo utilizamos de una manera a veces más dirigido y otros más espontáneo, ¿no es cierto? Al mismo tiempo tenemos una escucha en relación a los tonos de los analistas, de los pacientes, creo que bastante atenta, por lo menos de mi parte, ¿no? En cuanto a lo que es la musicalidad, ¿no? Y el modo de hablar de ellos. No sé si alguno de nuestros colegas de psicoanalistas dialogando quiere decir algo. La veo a Alicia ahí levantando la mano. Estaba pensando, aprendimos el año pasado con la pandemia de nuestro querido secretario científico a hacer previas reuniones, o sea, ¿no? Entonces los domingos, el domingo pasado tuvimos la previa con los que organizamos esta mesa, digamos, ¿no? Pero eso lo hace cada coordinador. Y una de las cosas que hablábamos, María, en relación a lo que vos traes, estaba asociando dos cosas. Una es los que alguna vez trabajamos con niños, y acá hay mucha gente que trabaja con niños, por suerte, los niños que se tapan los oídos porque no pueden escuchar la voz del analista, y en realidad están en transferencia con el analista, y es posible, ¿no? Desde la teoría psicoanalítica que cada uno vaya pensando, ¿no? A ver qué es esa voz que no puede escuchar, o qué tiene esa voz, ¿no? Si es algo angustiante, si es persecutorio. Pero bueno, Vero, que conoce esto, sabe, ¿no? De cuántos niños con los que tienen amigos imaginarios y hablan debajo del diván, debajo de la silla. Y lo otro que cité el domingo es porque estaba contando de una paciente que, como decía hoy Abel y Caro y otras personas, a favor y en contra de la tecnología, hoy estamos llenos de grabaciones, ¿no? de WhatsApp. Entonces me acordaba que un psiquiatra que tuve que consultarle por una paciente que medica, tenía una frase debajo de su WhatsApp que decía, por favor no dejar mensajes más de 2 minutos, más lo que hay ahora con esa voz tipo Pato Donald, ¿no? Que se acelera, y que, bueno, es un elemento, ¿no? Para el analista cuando el paciente se deja eso acelerado, si deja un llanto. Y también hablábamos el domingo de cuántas veces, con esta capacidad de escucha que tenemos permanentemente en la posición analítica, generamos intervenciones, digamos, ¿no? A veces es por nuestra voz y otras veces es con la capacidad de escuchar. Solo eso. Bien. ¿Él volvió? Sí, ahí volvió a ver. Sí. Una conexión muy accidentada, disculpen, realmente escapa a mi voluntad y a mis posibilidades. Voy a leer algo que tal vez ya se ha leído, no sé. Daniel Slucky dice que conmueve la habilidad de la protagonista, no hay juego, hay drama y hay necesidad. Brillante el recurso de la diferencia entre lo que ella dice y lo que hace. Al final alivia, la salida del encierro. Norberto dice, lo interesante de la obra es la fuerza de la voz humana que no se escucha en forma directa, sino que se infiere por quien la escucha por el teléfono. Adriana señala que es un gusto escuchar a Gaby. Daniel Slucky comenta que es hermosa la versión operística. Y Claudia Sánchez nos hace un comentario en que la voz humana en todas las versiones moviliza mucho porque todos hemos vivido alguna situación parecida. Coincido con Elisa. Nadie puede mantenerse indiferente ante el sufrimiento de una mujer por ese abandono y la soledad que la invade. Una soledad sin fin. Lo peor es el silencio, la voz que deja de oírse, es como caer en el vacío. Es lo único que la une con la vida, perdón. Sin esa voz queda la oscuridad y la nada. Graciela Jaimski señala muy interesante, gracias,
la voz une y separa, es propiamente una expresión afectiva, propiamente de lo humano, y el tema del trabajo que presento en el Congreso de la Escuela. Bueno, muchas gracias por las intervenciones. ¿Algún otro comentario? Sí. María, me parece, ¿vos querías decir algo, María Casariejo? ¿Habías levantado la mano? ¿No? Ah, pensé que quería desmutearse, ¿no? Me parece que es interesante también lo que plantea Mónica Fabeluques, ¿no? En cuanto a quizás el... Ah, sí, María quiere hablar. Esperá, después lo comentamos. A ver, Norberto, ¿vos la podés desmutear a María? Ahora la desmuteamos. Ahora le pedimos que María. María Casariego está en el equipo organizador. Sí. Ahí, María, si puedes reactivar tu audio. Ahí está, hablando de la voz, no tenía voz. Bueno, no, quería decir en relación a la pregunta que yo hice, que creo que es muy interesante el tema de los tonos y la voz humana del analista. Y recordaba una paciente que me decía que cuando yo le hablaba, la calmaba. Pero la calmaba por el tono, o sea, no importaba lo que decía, era el tono, ¿no? O sea, como poder entender esto que decís vos, Alicia, de los niños, pero que en los adultos con situaciones graves o traumáticas pasa a pasar lo mismo, ¿no? O sea, la voz pasa a ser una situación calmadora más allá del contenido de lo que se diga, solamente el arrullo de la voz. Y esto me parece súper importante. Nada más que esto. Gracias. Excelente, ¿eh? Bueno, acá tenemos algo para nuestras cantantes, Abel, no sé si lo viste, no sé cómo está tu internet. Ah. Lo de Marcelo, ¿no? Sí. En cuanto a la sonoridad del canto lírico, es interesante porque, por la índole de la técnica vocal. A ver, Leo. Se produce un tipo de vibración y de resonancia que produce un efecto específico que se transmite al que escucha. ¿Quieren hablar algo de esto, Caro y Elisa? Sí, claro. Lo que pasa es que el canto lírico, sin la palabra, como decía Caro hace un rato, no tendría sentido. Entonces cada palabra tiene su peso específico y depende de cada cantante, cómo dices las palabras, cómo las siente y cómo las dice, no solamente cómo las dice, qué es lo que pasa por el corazón, por el alma y sale por la boca, sale con sonido. Pero previo a todo eso hubo un sentimiento que te permite decir. La palabra es fundamental, como dijo Caro hace un rato. Sí, completamente de acuerdo. Bien, Caro, estás. Sí. Sí, no sé si se refería así, bueno, coincido con Elisa, si se refería a algo de la técnica por el tema del vibrato, algo específico de eso quizás, pero bueno, sí, yo digo, bueno, que también algo que nos pasa a los cantantes es que, cantantes líricos, ¿no? Que la palabra es muy importante, pero hay algunas zonas muy agudas donde no podemos articular, digamos, las palabras con la misma facilidad y todo tiende a transformarse en una A o en vocales, muy abiertas en ese sentido. Y bueno, eso para algo de la ópera en sí. Por eso no sé si es específico de la técnica, el tema del vibrato, o esto que decía Elisa también del sentimiento y lo que vibra, porque bueno, vibran las cuerdas vocales, pero resuena todo el cuerpo, no sé, quizás es eso, lo que hacemos los cantantes líricos. Elisa, decís si qué te parece, pero bueno, es aprender a usar nuestros resonadores para que, o sea, poder utilizar nuestros resonadores corporales para poder cantar con el máximo de nuestra voz, porque cantamos sin micrófono, ¿no? O sea, cantamos en salas que están acústicamente preparadas para cantar sin micrófono, por lo tanto, todo depende de cómo utilicemos esos resonadores. Sí, Elisa, disculpa.
No, discúlpame a mí. Lo que quiero decir es que hay un compromiso delante de la palabra, ante la palabra. A eso me refiero. Hay un verdadero compromiso, porque si no, cantar no tiene sentido. Lo que vos cantaste, no me acuerdo de quién era el compositor, discúlpame, Carlos, ¿de quién es? De Abel Pintos. De Abel Pintos. Lo cantaste con intención, lo cantaste con amorosidad. Si vos no hubieras leído, no hubieras incorporado esas palabras, no las podías cantar como lo hiciste. Y yo creo que el cantante lírico resuena, más allá de los resonadores que tenemos, Sí, claro. porque te resuena dentro lo que estás diciendo. Hay dos formas de resonar. Perdóname que me apasione. Dos formas de resonar. Con los resonadores, con el apoyo, con el aire y con la intencionalidad, con la intención, con el amor que uno le pone a la palabra, con el compromiso que uno le pone a la palabra. Me levanté el dedito y todo. A ver, Nada más. A ver, Mónica había preguntado algo, ya que estamos con la voz abierta casualmente en este si alguien le abre el micrófono a Mónica, si quiere decir por qué. ¿Estás, Mónica? Norberto por el micrófono y puede decir lo que había pensado. Hay dos Mónicas, Mónica Fabeluques. Mónica Fabeluques, ahí le pedí. Bueno, les agradezco primero la actividad, la verdad que es como un aire fresco entre el corto, bueno, la presencia de las cantantes que nos aportan como otra manera de meternos en tema. Yo planteaba la importancia de los tonos que hemos estudiado en algún momento, como lo paraverbal, ¿no? Con Lieberman. Me resultó fascinante cómo ella en los primeros 5 minutos de la conversación le cuenta sus 3 días pasados, no solo con un contenido diferente, sino que va cambiando el tono, ¿no? De la interlocución. Me resultó fascinante, bueno, lo buena actriz que es, ¿no? Como para hacer ese despliegue. Y esto, como lo paraverbal es un indicio para nosotros muy importante, de quién vino a sesión, ¿no? Así es. Sí. Gracias. Acá hay un comentario de Daniel Slucky. Dice, recuerdo que el nieto de Freud le pidió a su tía que le hable un día que no hubo luz. La tía le dijo, ¿qué ganás con que te hable? La respuesta del nieto de Freud fue fabulosa. Todo es más claro cuando tú hablas. Y un comentario de Marcelo, en ese sentido, la conjunción de la técnica vocal, la música y el texto hace que la ópera, aclara que ama la ópera, sea maravillosa. Por ejemplo, el aria Dio mi potevis cagliar de la ópera Otello es una expresión insuperable de la vivencia de un brote paranoico. Lo recomiendo, conjunción, música y texto. Gracias. Tengo una pregunta un tanto particular para Elisa. ¿Cómo quedabas después de cada función? Media hora, no sé, a todo vapor, a toda voz, poniendo el cuerpo en todo de la palabra. ¿Cómo te recuperás después? ¿Cómo se recupera un actor después de estas entregas? ¿Cómo recobra su yo? ¿Cómo vuelve a encontrar cierta calma? Primero que la ópera dura cerca de 1 hora, o sea que yo estaba cantando 1 hora seguida. Bueno, yo quedaba muy conmovida, muy triste, muy atravesada por la historia de esta mujer. Y demoraba muchísimo en salir de ese estado, de salir de ese estado de conmoción, de salir de ese estado de muerte, porque es lo último que ella hace, que es morirse. Demoraba, tenía que estar sola con ese dolor para poder recuperarme.
Vocalmente, digamos, con estar callada estaba todo bien, las cuerdas vocales se recuperan, pero lo emocional era lo más difícil. Y cada vez que canté La Voz Humana, siempre reviví, cada vez que la canté, siempre reviví el mismo drama. Para mí siempre era una nueva él, era una nueva mujer que le pasaba el mismo drama. Y bueno, es muy difícil salir de ese lugar. A mí me resultaba muy difícil, porque creo que sigo comprometida con este rol, y lo defiendo muchísimo. Estoy muy comprometida con este rol, y me cuesta mucho salir de ese lugar, pero bueno, después de horas logro ser Elisa Calvo nuevamente. Es difícil, pero puedo hacerlo, sí. Es maravillosa la de Elisa. Yo tuve el placer de escucharla también en ese rol. Y a propósito de eso, quería leer un aporte de Daniel Weisbrod que dice: el tema es la voz, pero también es el amor. Me duele una mujer en todo el cuerpo, dice Borges en El amenazado, poema que comienza diciendo: es el amor, tendré que ocultarme o huir, ¿no? Entonces, bueno, rescata este aspecto de la voz como un vehículo del amor, ¿no? Como otro... ¿no? Beatriz, no llego a leer que Beatriz también me parece que dijo algo, ¿no? Sí, menciona el cuerpo, ¿no? Se canta precisamente con todo el cuerpo. Bueno. Sí. Bien, es que bueno, se canta, perdón, sí. Es que se canta con todo el cuerpo, discúlpenme que me meta. Es que No, se no. canta con todo el cuerpo. Sí. Porque si no, no tiene, vuelvo a repetir, no tiene sentido. Se canta desde la cabeza a los pies, pasando por el corazón, por las manos, todo el cuerpo canta. No solamente las cuerdas vocales cantan, o los resonadores, todo el cuerpo canta. Todo el cuerpo muestra lo que pasa. Pero siempre, y perdón que sea reiterativa, cuando hay compromiso con lo que uno dice y con lo que con la música, ¿sí? Si no, repito, la música no tiene sentido si uno no está comprometido. Uno no agarra una guitarra y hace chingui, chingui, chingui y ya está, no. Uno se compromete con ese instrumento. Y con la voz pasa lo mismo. Uno está comprometido todo el tiempo con la voz, porque la voz es nuestro instrumento. El instrumento mío, mi instrumento, que soy cantante lírica, y el de ustedes y el del mundo entero. La voz es el instrumento para comunicarnos. Pero uno, como volviéndolo a lo que dijo esta persona, uno canta con todo el cuerpo, es una gran verdad, canta con todo el cuerpo, porque se compromete con todo el cuerpo. Sí, bueno, por eso mismo, Elisa, yo pensaba también esto de que somos intérpretes, o sea, tenemos la música y tenemos la afectación del cuerpo por el sentimiento que nos genera, que después lo hacemos visible como una actuación, o sea, somos actores de la lírica, o actrices en este caso, y bueno, en tu caso, yo siempre destaco que no solo tenés una hermosísima voz, sino que tu capacidad expresiva es algo impresionante, muy, muy, muy bueno, y tiene que ver con tus palabras, con lo que estás diciendo, ¿no? El compromiso. Y en esto pensaba la entrega, o sea, cuando algo a uno le gusta mucho y uno lo aprecia, en el caso nuestro que somos cantantes, apreciamos mucho la voz, no solamente como comunicación cotidiana, sino como vía de expresión privilegiada. Hay una entrega y hay un compromiso y hay una entrega, hay realmente una entrega, en el sentido de que estamos dando algo, y eso es muy fuerte cuando estamos actuando, cuando estamos en un teatro. No sé qué, te pregunto, Elisa, si a vos coincidís o no, por ahí no, pero hay algo de esto que yo lo veo en relación al objeto amoroso, la entrega hacia el objeto amoroso. Es que yo o la coincido entrega del objeto amoroso. Hay algo de la voz y del objeto amoroso que
se entrelazan, por el tema del canto, bueno, se entrelazan con la música, ¿no? Hablando de la voz, le vamos a dar la voz a mi co-coordinadora, porque me parece que Abel se quedó sin voz, ¿o estás, Abel, para cerrar? Estoy. Dale, Sí, dale. me escucho. Bueno, hay algunos comentarios que quedarán para otra oportunidad. Muchas gracias por todas las intervenciones, por el acompañamiento. Queremos compartir dos actividades próximas. Los invitamos en el Congreso, que se hará en las próximas semanas, el Congreso de la Institución, a un workshop que está organizado por el ciclo Psicoanalistas Dialogando con las Letras y la Comisión de Cultura. Será el jueves 23 a las 18:30 y será titulado Nombrar la innombrable figura del desaparecido en la adolescencia actual. Se trabajará sobre un cuento de Mariana Enríquez, y también los invitamos para nuestro próximo encuentro, que será el martes 12 de octubre. La actividad se titula Campanas y Campanillas entre Quasimodo y Alicia, y contará con la participación de Agustina Lescano y Jorge Cabrera, y estará coordinada por Alicia Levín y Verónica Ginocchi. Les agradecemos muchísimo, les pedimos disculpas a quienes han continuado aportando reflexiones, ya se nos termina el tiempo, será para otra vez, y bueno, hasta la próxima. Fue un gusto tenerlos con nosotros. Chao. Muchas gracias. a todos. Roberto, podemos Gracias. Gracias, Elisa, gracias, Caro, especialmente a ustedes dos Por su favor. participación. A ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gaby, dice, No, Muchas gracias. Muchas gracias. Impresionante. un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Todos. ¿cerró la grabación? Sí. Ahora cierro. Todavía no la terminé. Gracias, Roberto, como siempre. Detener la grabación.